días. Este 14 de abril les damos una cordial bienvenida al Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar de el desarrollo cognitivo y la creatividad en la etapa preescolar. Y para ello tenemos acá a nuestra invitada, a quien voy a presentar en este momento. Ella se llama Carla Grajeda de Pineda, es psicopedagoga y directora del campus KinderCare del Suizo Americano. Así que gracias, licenciada, por estar acá. Bienvenida. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un verdadero gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y hoy vamos a hablar de un tema muy especial para los padres de familia. Vamos a hablar de la creatividad y el desarrollo cognitivo en la etapa preescolar. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá y vamos a empezar a hablar sobre el tema. Vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y la creatividad en la etapa preescolar. Pueden ser términos un poco complejos, pero para eso está usted acá, para que los diseccionemos y nos los explique poco a poco. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que nos explicara a qué nos estamos refiriendo con etapa preescolar. ¿Qué edades va a abarcar esta etapa? Ok, muchas gracias, Cristian. La etapa preescolar abarca desde los 0 hasta los 4 años, aproximadamente. También depende mucho de cuál es el sistema que tenga pues cada centro educativo. Definitivamente lo que quiere decir esto de etapa preescolar es que los niños entran a una educación más formal a partir de los 5 años, cuando estamos hablando ya de un kindergarten. Ok, perfecto. Ahora sí ya nos aclaró exactamente a qué nos estamos refiriendo con la etapa preescolar. Más adelante vamos a hablar también de otros detalles de algunos centros o establecimientos educativos que tienen programas específicos para esa edad, pero también tomemos en cuenta que muchas personas ahora todavía esa etapa preescolar se hace en casa. Así que de las dos opciones vamos a hablar más adelante, pero me gustaría que nos explicara también a qué nos estamos refiriendo de los aspectos cognitivos que van a abarcar esa etapa. ¿A qué nos estamos refiriendo, licenciada? Cuando nosotros nos referimos al tema de desarrollo cognitivo, específicamente estamos hablando al desarrollo de la inteligencia, de la parte intelectual del niño, que involucra muchas más capacidades, como por ejemplo la memoria, el razonamiento lógico, la solución de problemas. Ahora bien, esto no se da como una práctica aislada, ¿verdad? Intervienen muchos más aspectos en el desarrollo del niño, como la parte social, la parte afectiva, que es muy importante para que se pueda dar un correcto, un adecuado desarrollo y en un ambiente que sea favorecedor para que el niño pueda aprenderlo y desarrollarlo. Gracias por aclararnos eso, y usted tocó un punto muy importante, ¿verdad? No se trata únicamente de desarrollar esos aspectos cognitivos, sino que tienen que ir acompañados de una salud integral que incluye la parte emocional, que es también la que va a formar parte de la personalidad que se está forjando en ese momento. Sí, yo creo que podríamos empezar a hablar desde mucho antes, ¿verdad? Cuando la madre está en la etapa de gestación, pues es muy importante que el bebé perciba esa tranquilidad, esa alegría de que viene en camino, ¿verdad? Luego, posteriormente, cuando el bebé ya llega a casa, que tenga un ambiente favorecedor, que pueda socializar con sus papás, ¿verdad? Que se mantenga ese contacto cara a cara con papás para poder ir estimulando las áreas oportunamente. Licenciada, ¿cuáles son las etapas o las partes que abarca el desarrollo cognitivo? Bueno, de acuerdo a lo que postula Jean Piaget, que es uno de los más famosos, ¿verdad? Y el referente más común que tenemos la mayoría de pedagogos, hay cuatro etapas de desarrollo más importantes. Una es la sensoriomotor, que empieza de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el niño, el bebé, está conociendo, está interactuando con el mundo a través de sus sentidos. Usted ve cuando los chiquitos toman los juguetes, los llevan a la boca, los tiran, los vuelven a recoger. Estaba platicando fuera de cámaras con una persona, me decía, mi bebé empieza a gatear y entonces se pone en contacto con el piso y lo quiere experimentar. La segunda se llama preoperatoria, más o menos abarca de los 2 a los 7 años. En esta etapa el niño ya interactúa de una manera diferente porque ya tiene conceptos, ya tiene el desarrollo del lenguaje y entonces puede identificar su entorno. En la siguiente etapa ya es un nivel de pensamiento superior. El niño es capaz de categorizar, de clasificar, de agrupar
Pero lo interesante de esto es que previo a eso tuvo que haber experimentado las 2 etapas anteriores. Y por último, la que se da hasta los 12 años, que se llama de operaciones formales, en donde ya hay un razonamiento lógico superior y donde ya estando en una etapa preadolescente más o menos, pues ya los chicos pueden identificar causas y efectos de las cosas. Entonces va en un proceso cada vez mayor. Y para que ese desarrollo cognitivo sea el adecuado y sea progresivo, yo creo que la etapa preescolar es muy importante. Totalmente. Y por eso es que hoy estamos hablando sobre este tema, porque como usted bien lo dijo anteriormente, ¿verdad? Para que llegue a una tercera tiene que haber superado o pasado satisfactoriamente por las primeras 2. Ahora la siguiente pregunta también va relacionado con el tema. ¿A qué nos estamos refiriendo con estimular creatividad en la etapa preescolar? Esa creatividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, si ustedes tienen la oportunidad de platicar con un creativo, con un artista, con un músico, ustedes van a ver que cuando ellos están haciendo una obra, están creando, interviene su ser integral, ¿verdad?, en todo el proceso. Entonces, ahí hay procesos de pensamiento, hay mucha emotividad. Para que el niño aprenda se necesita emotividad. Mucha imaginación, eso posteriormente va a redundar en la solución de problemas. Cuando el chico llega a edad adulta y ya le toque trabajar, estamos educando para trabajos que no sabemos que van a existir y para resolver problemas que todavía no tenemos. Entonces, orientados en esto, hay que dejar que el niño explore, que el niño imagine, que pueda tirarse al suelo con unos papeles y entonces experimente con la pintura, con las palmas de sus manos, con los pies, con los codos. De pronto le puede poner música clásica de fondo, pedirle que dibuje algo, que imagine que está en un lugar y entonces él lo reproduce. Lo interesante es que dependiendo también de la música que usted le ponga, van a ser los sentimientos que afloran o las emociones, más correcto, las emociones que afloran, y usted va a ver el producto, ¿verdad? Hay que seguirle el juego. Cuando ellos en casa están haciendo este tipo de cosas, hay que seguirles el juego. Mami, yo soy la princesa Sofía. Mi amor, ¿de qué color es tu vestido? Cuéntame a dónde vamos, por dónde estamos pasando, cuáles son los animalitos que ves en el bosque. O sea, dejarlos que ellos se apropien de ese papel. Licenciada Grajeda, usted ya se adelantó a darnos unos consejos para estimular la creatividad, sí, pero me parece excelente que usted ya nos haya dicho cómo podemos hacer para estimular la creatividad. ¿Cómo podemos hacer entonces para estimular el desarrollo cognitivo? ¿Qué deben hacer los padres de familia en casa de los 0 hasta el momento en el que deja de ser la etapa preescolar? Ok, todo depende de el nivel de interacción que tengan los padres con los niños, pero básicamente si sos una familia que tiene la oportunidad de poder compartir con sus hijos en casa, tiene mucho que ver el tipo de juego, el tipo de juguete que tienen en casa. Cosas que les permitan, como le decía yo, crear los trozos, por ejemplo. Nosotros, para poder ejemplificar esto en el colegio, tenemos un programa de robótica. No es para programar, pero es un programa en el que el niño ve un modelo, se abre una caja donde hay muchas piezas, el chico ve el modelo, evalúa lo que tiene en la caja, ve con qué lo puede formar, escoge todo, luego se guarda la caja y él trata de armarlo. Si no logra el objetivo, que es formar el modelo que está en su revista, es como un recetario. Entonces tiene que resolver el problema. ¿Y ahora qué hago? De pronto era un carro y le falta la varilla más larga para la carrocería del carro. Entonces improvisa de alguna manera para poder hacerlo. Entonces no solamente es poner al niño a ver programas de televisión, sino dejarlo explorar con todo lo que tiene alrededor en casa. Gracias, licenciada. De ahí surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres de familia al momento de creer que están estimulando algo en sus hijos? Y hablemos específicamente de algo que usted ya nos habló, de la tecnología, la televisión, las tabletas, los celulares, los juegos de video. ¿Qué tan buenos o malos pueden ser dependiendo de cómo los vamos a utilizar en casa? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando sobre el desarrollo cognitivo y la creatividad en la etapa preescolar. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee,
Investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y nos acompaña la psicopedagoga Carla Grajeda de Pineda, quien nos está hablando acerca del desarrollo cognitivo y también de la creatividad, específicamente en la etapa preescolar. Así que le recordamos que usted puede hacer cualquier consulta a través de las redes sociales de Prensa Libre. Licenciada, antes de irnos a la pausa, venía una pregunta bastante interesante que puede causar controversia, pero usted como experta nos lo va a responder de acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al tratar de estimular esa creatividad y ese desarrollo cognitivo y no lo hacen de la manera adecuada? Y le pedí que nos hablara específicamente de la tecnología, televisión, celulares, tabletas que están tan de moda. Bueno, el error más grande es pensar que la tablet o el celular o el dispositivo, cualquiera que sea, va a sustituir nuestra interacción y sobre todo la acción formativa de nuestros chicos. Entonces, lo que pasa es que muchos papás caen en el error de darle el dispositivo móvil para entretenerlo. Ciertamente hay muchas aplicaciones interactivas que permiten que el niño aprenda, pero siempre necesitan de una guía. Y tampoco podemos pensar que la tablet va a eliminar todo lo demás, es decir, necesitamos que el niño experimente motricidad fina, que desarrolle el movimiento de pinza para que posteriormente pueda agarrar un lápiz. Con la tablet está usando su mano completa, no hay textura, no hay grosor, o sea, ese tipo de experiencias que se dan a nivel escolar también se pueden dar en casa, por supuesto, dependiendo, como le decía, de los materiales que han alrededor. Pero la tablet también sobreestimula la acción cerebral de los niños. Entonces, hay momentos en los que no logran regularlos, no logran que tengan... Dicen, están muy activos, son hiperactivos y se debe a esto precisamente, porque hay una explosión de color, hay una explosión de sonido que todavía no está listo el niño para poder procesar. Y esos son los errores en los que caemos. Entonces podríamos decir que lo ideal es tener una guía, un programa, un horario para no exagerar en su uso. Equilibrio. El equilibrio que usted nos está mencionando. Antes de pasar a la etapa preescolar, específicamente de centros educativos, me gustaría que nos dijera así brevemente cuál sería ese equilibrio adecuado entre uso de dispositivos inteligentes con otras actividades que podríamos hacer. ¿Cuál sería su consejo para un día normal en casa de un niño que todavía no ha ido a estudiar, todavía no va al colegio o a algún establecimiento educativo, pero qué podemos hacer en casa para complementar estas dos situaciones que son tan comunes? Okay. Pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los niños. Se puede jugar, se puede cantar, se puede bailar, dependiendo la edad que tenga el chiquito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi bebé de entre 8 meses y 1 año, pues yo me puedo poner a gatear con él, a enseñarle a estimular esa área de movimiento, hacer masajes en sus piernitas, en sus brazos, masajes en la espalda, ¿verdad? Que no solo lo relajan, sino que van fortaleciendo las conexiones neurales. Pueden, cuando ya son mayorcitos, vamos a suponer entre 2, 3 años, cocinar con mamá. Dejarles un espacio para que ellos puedan jugar con la masa de algo que se esté haciendo, darles la oportunidad de contribuir a poner un líquido, o sea, muchas cosas. No necesariamente sentarlos solo frente a la televisión o... mi amorcito, juegue con esto, ¿verdad? Porque no es la adecuada. O sea, todo con medida, pero si a 1 hora al día, yo diría como máximo. Ok, perfecto. Así que ya tenemos el consejo de nuestra invitada, nuestra experta del día de hoy sobre este tema. Ahora sí pasamos a la etapa un poco más interesante, cuando actualmente o afortunadamente papá y mamá trabajan y ellos tienen un horario un poco extendido, entonces deciden llevar a sus hijos a centros preescolares. En ese sentido, ¿cómo sabemos que estamos buscando el adecuado para que nuestros hijos se estimulen de la manera más adecuada, como usted nos mencionó? Yo creo que algo muy importante es llegar a conocer el lugar. Un lugar que sea amplio, ventilado, colorido, donde haya, por ejemplo,
estén agrupados los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo, porque no es muy recomendable que estén todos los niños mezclados, ¿verdad? Porque las actividades que se hacen, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, son muy distintas. Yo preguntaría en un centro de este tipo, ¿cuáles son los programas que tienen? ¿En qué consisten? ¿Qué tan expertas son las personas que los atienden? Si son maestras de preprimaria, por ejemplo. Eso es algo muy importante. ¿A quién yo le estoy cediendo la oportunidad de atender a mi bebé? Son cuestiones que yo me preguntaría. Usted tocó un tema muy importante. ¿Qué tan capacitadas o qué tan expertas son las personas que están ahí? Las personas expertas en el cuidado preescolar, ¿qué habilidades aprendieron y qué habilidades van a desarrollar? ¿Cómo sé yo que la maestra o el maestro es el adecuado para ese proceso de aprendizaje? Okay. Dentro de la filosofía de este centro educativo, vamos a suponer, es importante que uno pregunte, que uno indague qué tanto capacitan al personal, ¿verdad? Porque en términos generales, la mayoría son maestras de educación escolar, preescolar, perdón, porque atienden, como decíamos al principio, niños entre 0 y 4 años. Intervienen también las niñeras, que son la ayuda idónea para las maestras que están atendiendo a nuestros chicos. Entonces hay que capacitarlas en temas de estimulación, en rutinas, conocimiento un poquito de qué hacer en casos de alguna emergencia. No es necesariamente primeros auxilios, ¿verdad? Pero por lo menos tener una pincelada de algo que hacer. Si tenemos en el centro educativo un servicio externo para poder atender algún accidente, por ejemplo. Ok, me parece interesante. Ahora hablemos de cómo se debe complementar en casa este aprendizaje, porque fuera de cámara hablábamos, ¿verdad?, que no se trata de que el padre y la madre digan, bueno, ya, le pago un colegio y luego que esté con la niñera, sino que de alguna manera tiene una responsabilidad para que ese aprendizaje sea complementario en el hogar y que el padre de familia, tanto como papá y mamá, estén pendientes del desarrollo de sus hijos. ¿Cómo debe ser esa integración? Ahí usted tocó unas fibras muy particulares, ¿verdad? Y ocurre, lamentablemente ocurre esa parte en la que llegan, nos dejan a los chiquitos y bueno, los recojo, transcurrió toda la semana y ahora cago en casa. Es muy, muy importante, padres de familia, que ustedes estén alineados con la filosofía, con el qué hacer del lugar que ustedes escojan para tener a sus chicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber congruencia, tiene que haber de verdad una conexión entre lo que los papás hacen en casa, en la manera en la que nos conducimos en casa y lo que el colegio puede recomendar. Entonces, continuar con las rutinas. Muchas veces sucede que pasamos trabajando con los chicos toda la semana, el fin de semana están con papá y mamá, es todo lo contrario de lo que hacemos en el colegio y el lunes nos toca empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, que indaguen, que se acerquen, que mantengan una comunicación estrecha para saber de qué manera ellos contribuyen a continuar con el desarrollo de sus chicos. Gracias por ese consejo, esa recomendación. Así que padres de familia, ustedes ya saben qué deben hacer cuando tienen un hijo en esta etapa. Pero nos vamos a nuestra siguiente pausa. Sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la importancia del desarrollo cognitivo y la creatividad en la etapa preescolar. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de vuelta en el consultorio, gracias a usted por seguir con nosotros. Ahora ya llegamos a la parte final de nuestro programa, pero no me gustaría irme sin antes hacer algunas preguntas muy específicas que pueden ser de mucha utilidad y son clave para entender cuál es la importancia de esa estimulación cognitiva y de la creatividad en la etapa preescolar. Un niño que recibió la estimulación adecuada cognitivamente, que recibió la estimulación adecuada creativamente, ¿cuáles son esas habilidades que va a desarrollar para desarrollarse o para sobresalir en etapas posteriores? Okay. Muy importante su pregunta, debido a que, por ejemplo, en la filosofía de nuestro colegio en Kinder Kercius Americano, nosotros partimos en 5 hilos filosóficos principales, que es el pensar, es la independencia responsable, la voluntad, las habilidades sociales y la creatividad. Entonces, todo esto gira alrededor de esas etapas oportunas que son de los periodos sensitivos del cerebro para la mejor estimulación y marca una diferencia palpable en el desarrollo de los niños. Los niños que son estimulados de una manera adecuada son niños seguros, son niños independientes, son niños creativos, son niños con voluntad para poder hacer las cosas y son niños que sobresalen, son niños que no le tienen temor al cambio, que pueden enfrentar los retos que se presentan. Nosotros hemos experimentado eso en el colegio, vemos que cuando son chiquitos que entran en una etapa más tardía, ¿verdad?, a este proceso de estimulación, son niños que lloran más, son niños más temerosos, son niños a los que les cuesta enfrentar los cambios, y hablamos de cambios, algo tan sencillo como cambiar de un grado al otro, de una sección a la otra, un cambio de maestra, por ejemplo. Entonces es importante irles dando estas herramientas a nuestros niños porque el mundo que enfrentan ahora es muy diferente al que nos tocó a nosotros. Y hablo de mí en particularmente, usted todavía está muy joven, pero es importante, de verdad, darles la oportunidad a nuestros chicos de crecer de una manera eficiente, diría yo, efectiva para el futuro. Creo que usted llegó a un punto muy importante, la diferencia entre un pequeño bien estimulado y uno que no tuvo esa oportunidad, y ahora sí entendemos cuál es la importancia de nuestro tema, el desarrollo cognitivo y la creatividad en la etapa preescolar. Pero creo que ya cerramos este tema, vamos a dejar a un lado esto, pero queremos contarles que hay una buena noticia. Si usted quiere conocer sobre este tema, profundizar más sobre este tema o sobre otros temas que están relacionados con bebés y con niños pequeños, tenemos una actividad que se va a desarrollar, se llama Baby Expo. ¿Podría contarnos de qué se trata y cuándo va a ser, qué tipo de actividades se van a desarrollar y qué papel va a tener usted y la institución a la que representa en esta exposición? Perfecto. Pues Baby Expo nos da la oportunidad a muchas empresas de exponer lo que nosotros podemos ofrecer para las madres que están en periodo de gestación o para las mamis que ya tienen a sus bebés. Particularmente nosotros como Kinder Kercius Americano vamos a estar exponiendo los servicios que prestamos tanto en el área de cuidado infantil como en el área de colegio. Adicionalmente a eso, están todos cordialmente invitados a un taller que les va a ampliar muchísimo esta información, que se llevará a cabo el día domingo 17 de abril a las 12 en Tikal Futura, en el Centro de Convenciones. Estamos abiertos el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los esperamos, yo sé que van a encontrar muchas respuestas, muchos productos y mucha información que va a contribuir a la educación y a la formación de sus bebés. Gracias, licenciada Muchas Grajeda. gracias. Llegamos al final de nuestro programa, pero no me gustaría despedirme sin antes usted nos hiciera un resumen de la importancia del desarrollo cognitivo y la creatividad. ¿Cuál sería su consejo o cuál sería esa recomendación final que le podría dar a nuestra audiencia? Con mucho gusto. Bueno, es de suma importancia que nosotros demos las herramientas y las oportunidades a nuestros niños. A través de la creatividad, el niño involucra todo su ser, como decíamos durante el programa. Es la manera en la que se va a identificar con el entorno. Lo más importante es lo transforma, y eso es lo que lo hace desarrollar procesos de orden superior que lo van a facilitar, lo van a capacitar como una persona mejor desarrollada. Así que gracias por esa recomendación y ese mensaje final. Gracias por su visita y por cada una de sus respuestas. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Gracias, licenciada. Así que usted ya sabe, si usted le quedó alguna duda
Adicional a esto, puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento, y los invitamos a que lean el resumen del consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos el próximo martes porque vamos a hablar sobre otro tema de su interés a través de Prensa Libre TV.